Y tomando respiraciones suaves y profundas, inhalando y exhalando el santo prana del Espíritu Santo, dirige el rayo de tu atención hacia la cámara sagrada de tu corazón, en donde resplandece la sagrada llama triple de vida y verdad eterna, con sus llamas rosa, dorado y azul en perfecto balance y equilibrio, conformando un bellísimo manto de luz que se va expandiendo en forma de espiral. Observa cómo el Cristo dentro, el hombre dorado, se yergue revelado, crecido en su plena estatura, que es uno con tu magna presencia yo soy. Toma el comando y control de todos tus vehículos en evolución, conformando un sol de luz. Ahora estás listo para viajar en conciencia proyectada hacia los planos etéricos en compañía de los ángeles del Señor Miguel y la Señora Astrea, junto a la amada Señora Leto, quienes nos conducen al sagrado templo de Shambhala, el hogar de la jerarquía espiritual superior para nuestro planeta Tierra en Long Island. Y como nos dice el amado Santo anterior Chohan, el balance, equilibrio, amor y constancia, estos son los regalos de Shambhala. Acéptalos a medida que entran a la ciudad sagrada y tráiganlos de vuelta con alegría a sus propios campos de fuerza, sus ciudades, estados, naciones, continentes, siendo así conductores de los regalos de Dios. Y viajando en un arco iris de luz a lo largo de los 7 rayos, nos acercamos al sagrado templo de Shambhala. A medida que nos aproximamos al templo del Señor del mundo Gautama, contemplamos una fuente gloriosamente en cascada y notamos las flores de loto en rosa, dorado de azul flotando sobre el agua centellante. Avanzamos alrededor de unos 300 pies hacia los escalones del templo. A medida que subimos los escalones, la hermosa puerta dorada se abre por 2 miembros de la hermandad. Un sentimiento de gran éxtasis llena nuestros seres porque desde el centro del salón de entrada vemos una elevación de 3 escalones, que es el acceso al entresuelo, sobre el cual está una gloriosa figura dorada del Buda. Dentro de las manos está la representación de un exquisito loto, desde el centro del cual resplandece la llama triple. Esto de seguro simboliza la joya en el corazón del loto, a la cual el amado Gautama se refiere a menudo en su ministerio sobre el planeta Tierra. Después de dar la vuelta alrededor de ese lugar santo, volcamos nuestra atención hacia la derecha de la entrada. Allí vemos una sala de estar hermosamente amueblada, donde los visitantes pueden alojarse mientras ellos están esperando una audiencia con el Señor del mundo y con el amado divino, el actual Buda, el Señor Maitreya, quien tiene una sección de este templo asignada a él mientras está realizando cierto servicio para el Señor del mundo. A la izquierda de la entrada está una sección similar que usa el amado Sanat Kumara desde el planeta Venus, en residencia aquí, y este provee un tremendo foco para que la luz desde Venus se mezcle con la luz de la Tierra. Recorriendo hacia el final distante del salón de entrada, habiendo pasado reverentemente la representación del amado Gautama, notamos que las puertas del templo interno son de oro matizado, sobre el cual están grabados en relieve en sánscrito, en símbolos de oros brillantes, los principios del sendero del medio. Las puertas se abren ahora por un asistente con túnica dorada, cuyo adorno es la llama triple dorada sobre el pecho. En algunas ocasiones, estos asistentes llevan puestas túnicas de blanco, similares o de colores de los rayos,
como la actividad específica lo requiere. Ellos nos dan la bienvenida y nos conducen hacia el salón de ceremonia en compañía de nuestros padrinos seleccionados por el señor Gautama. Son caballeros, maestros ascendidos de antecedentes orientales de gracia, equilibrio, amor y constancia en el servicio. Nos conducen a esa sección del salón ceremonial asignada para los no ascendidos para soportar la radiación. Dentro del salón de ceremonias se experimenta un profundo sentimiento de humildad y reverencia. La presencia del Señor del mundo Gautama se hace presente en unión del amado Sanat Kumara y del Señor Divino, el Señor Maitreya. En el salón de la llama solo pueden entrar los invitados del cosmos y maestros ascendidos, quienes en este hermoso día nos acompañan. Los amados Helios y Vesta, nuestros padres solares, representantes de los 7 soles de la galaxia de Alfa y Omega, el amado Santo Eolo, Espíritu Santo cósmico y el Espíritu Santo para nuestro planeta Tierra, el Mahacho Juan Pablo, el Espíritu envolvente del año, el amado Elin Hércules, y los padrinos del año, el amado Elin Claridad, el amado Elin Arturo, el amado El Moria, la amada señora Rowena y el amado señor Surya. Los 7 poderosos arcángeles y sus arcangelinas, los 7 poderosos Elohim y sus complementos divinos, los 7 poderosos Chohan, los directores de los 4 elementos, el amado Maestro Ascendido San Germain, el ángel Mica de la Unidad, la amada Madre María, la gran Hermandad Blanca. El señor Gautama, junto con el amado Sanat Kumara y el señor Maitreya, señor divino, penetran dentro de la llama y empiezan a canalizar la luz de nuestro sol central de Alfa y Omega, canalizando el patrón electrónico del mes, una llama triple rosa, dorado y azul, con un aura de puro amor divino, cargado con la luz cósmica del balance cósmico desde el gran sol central, que penetra la tierra y se ancla en el altar donde arde la llama triple planetaria recibida por el Señor del mundo y expandida a todos los presentes reunidos allí. Y nosotros nos preparamos también. Bota todo el aire de tus pulmones. Comenzamos. Yo soy inspirando el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy absorbiendo el balance de amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy expandiendo el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy proyectando el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy inspirando el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy absorbiendo el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy expandiendo el balance del amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy proyectando el balance del amor, sabiduría y poder de la amada Shambhala. Yo soy inspirando el balance de amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy absorbiendo el balance de amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy expandiendo el balance de amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Yo soy proyectando el balance de amor, sabiduría y poder desde la amada Shambhala. Respira libremente mientras recuerdas las palabras del amado Sanat Kumara. La llama triple es el poder cohesivo del universo. La reverencia por la suprema fuente de toda vida se incrementa. Y ahora visualiza cómo desde nuestros padres solares, Alfa y Omega, Helios y Vesta, descienden rayos de amor, sabiduría y poder, rosa, dorado y azul, cargado con la luz cósmica del balance cósmico desde el gran sol central. Observa cómo el amado Señor del mundo, Gautama, invita al amado Sanat Kumara y al señor Maitreya para que juntos los 3 comandan a nuestra llama triple expandirse, sintiendo en lo interno la radiación de balance y equilibrio perfecto con todo el amor y reverencia por la vida. Y la llama triple de Shambhala se unifica a la llama triple planetaria dentro del centro del planeta, unificándose con la llama triple de los diferentes templos del planeta, unificándose con la llama triple en cada corazón humano, especialmente
con todo aquello que consciente o inconscientemente se unifican con esta actividad cósmica, desarrollándose una actividad de equilibrio, serenidad, autocontrol y orden divino dentro de ti y en toda vida. Observa cómo la llama triple de Shambhala se expande hacia la América del Norte, América Central e Isla del Caribe, América del Sur, recorre a Venezuela de norte a sur, de este a oeste, atraviesa el Océano Atlántico, envuelve a Europa, África, Asia, Oriente Medio, Oceanía y todos los océanos del planeta, expandiéndose por todo el planeta Tierra, cubriendo todas sus evoluciones, desarrollándose dentro de ella, la humana, angélica y elemental, llenándole de balance, equilibrio, amor, constancia, expandiéndose la armonía y la paz que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, paz y equilibrio perfecto que aniquilan los conflictos bélicos entre las naciones y reina el balance perfecto del amor, sabiduría y poder en cada hombre, mujer y niño sobre el planeta, y el Cristo de cada uno de ellos se yergue revelado y crecido en su plena estatura, y la tierra resplandece en luz radiante, preparándose en su enderezamiento del eje terrestre, dirigido por esos grandes seres polares y magnos, para que pueda darse su movimiento horizontal hacia la órbita de Urano, en el movimiento cósmico de los planetas, y luego su movimiento vertical hacia la órbita de Venus. Ahora visualizamos una corona de los celulines planetarios encima de la Tierra, desde la cual desciende la luz cósmica de los 7 rayos, anclándose en el centro del planeta, haciéndole resplandecer como una estrella brillante, con un aura rosa, suave en el firmamento, mientras decimos 3 veces el tema del año. Mediante el uso del poder purificador del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino de ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Mediante el uso del poder purificador del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Mediante el uso del poder purificador del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Siente todo esto realizándose ya. La tierra resplandece en luz de Dios que nunca falla en producir perfección. Shambhala, te amamos, Shambhala, te amamos, Shambhala, te amamos y te bendecimos, expandiendo el balance, equilibrio, amor y constancia hacia todo lo creado. Y en esta conciencia de amor todo envolvente, nos preparamos para recibir las bendiciones del Señor del mundo, Gautama, y somos regresados en compañía de los ángeles del Señor Miguel y la Señora Astrea hacia nuestro sitio de origen en Santa Paz. Gracias, amado yo soy.